Transmite Canal 2 de Televisión de la ciudad de Belleville, Córdoba, Argentina. Nuestra televisión, nuestra identidad. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Muy buenas noches, una nueva edición de Diálogo Abierto en las vísperas del Día de la Mujer, en una jornada que uno supone atípica porque en anteriores oportunidades en que se ha recordado este día, que en realidad se señala como el Día de la Mujer Trabajadora, se ha insistido muchísimo en hacer reconocimientos hacia la labor, hacia la trayectoria, hacia lo que plasmó con su lucha muchísimas mujeres en toda la faz de la tierra, y particularmente se hacen reconocimientos también, a veces hasta vecinas, a gente que ha trabajado de una u otra forma por sus congéneres. Me da la impresión de que en esta oportunidad, en este año, está tratando de elevarse un poco el debate, el discurso acerca del rol de la mujer en la sociedad. Se está tratando como de poner no solamente una especie de reconocimiento hacia justamente el género femenino, sino también de entender qué es lo que está pasando del otro lado del mostrador. Y esto lo digo muy a propósito del rol justamente de la masculinidad. Es decir, de pronto muchísimas cosas que se han reiterado en nuestra sociedad y que han generado realmente la preocupación de todos, como por ejemplo asesinatos, femicidios, que siguen reproduciéndose. A veces habría que ver por qué todavía se siguen reproduciendo, y en este sentido da la impresión de que este año hay como una necesidad de hacer una mirada hacia adentro. La sociedad está reclamando también conocer qué es lo que está pasando, y ni más ni menos que justamente las protagonistas de esta movida están en todas partes de la Argentina. Y tenemos la suerte que también en la ciudad de Belleville se esté generando esta inquietud de que no solamente se hable de la mujer como un elemento de reconocimiento, sino también de reivindicación, de entender algunas cuantas cosas que sobre todo a los varones nos cuesta entender. Nos cuesta entender para perjuicio nuestro, por supuesto, pero lo vamos a ir develando a lo largo del programa con varias invitadas. En primer lugar está Norma Matiusi, que ya ha estado aquí en nuestro programa en anteriores oportunidades, sobre todo para presentar un libro. Muy buenas noches. Buenas noches. Y Georgina Pedregosa, quien forma parte de este colectivo de mujeres autoconvocadas. Quisiera empezar por Georgina, en el sentido de entender qué es lo que es este colectivo de mujeres autoconvocadas y cómo surge la idea de poner en la agenda de la sociedad este tipo de debates. Bueno, primero buenas noches. En base a tu introducción, digamos, lamentablemente con estas mujeres que bueno, nos convoca este 8 de marzo, nos convoca el dolor, la injusticia y una lucha que pretendemos que sea colectiva. Te cuento un poco cómo nace esto. Somos mujeres de Belleville, de todas las edades, de todas las trayectorias, laboralmente, distintas profesiones, distintas edades. En primera instancia, un par de mujeres veníamos con un proceso de juntarnos, de charlar con perspectiva de género, y por el otro lado algunas mujeres con algunas realidades con respecto a violencia
surgió la idea de hacer una página que, bueno, que se llama Más Sororidad. Y bueno, y esto de esta lucha hizo que, bueno, que nos juntemos y bueno, siempre creíamos, por lo menos yo soñaba siempre con esto, creía que estaba sola y bueno, me di cuenta que no, que somos muchas las que reivindicamos esta lucha y que creemos que el 8 de marzo no es un festejo, sino que lo que queremos es que se reflexione y bueno, siempre se ha puesto el 8 de marzo como un día más consumista y bueno, nosotros venimos a parar porque la consigna de este 8 de marzo es un paro de mujeres, es una consigna mundial, internacional, que bueno, que plantea que si las mujeres paramos de alguna manera, el mundo se para. Y bueno, y además con este colectivo de mujeres que venimos a coincidir en este momento, pensamos, no solamente parar, sino marchar en reclamo a que se cumplan muchos de nuestros derechos y a conquistar. Acerca de esto que dice Georgina, tenemos, señor director, una introducción que es un video, es muy extenso, les decía fuera de cámara a las chicas que necesitamos ser muy precisos y vamos a tratar de achicarlo. Pasemos poco más de un minuto de ese video que ha sido preparado y luego hacemos el comentario respectivo. El próximo 8 de marzo, nosotras volvemos a parar la tierra. En Argentina, como en más de 30 países, nuevamente tomamos las calles en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Yo marcho en contra de las políticas de ajuste, la reforma previsional y el proyecto de reforma laboral que nos tiene como principales afectadas. Yo marcho porque creo en un proceso de construcción colectiva. Marcho por una educación pública, laica y feminista, libre de valores heteropatriarcales. Marcho en contra del sometimiento, sumisión y el prejuicio machista. Marcho en contra del uso y abuso de las autoridades que nos tienen que proteger y nos desamparan. Grito fuerte y a viva voz, basta a este sistema patriarcal. Porque buscamos reivindicarnos como sociedad alzando la voz por la igualdad de derechos. Marcho por los que faltan, por los que aún sufren, por vos y marcho por mí. Marcho por la igualdad de derechos, para poder viajar y andar en la calle sin el miedo a que me encuentren destrozada. Ni tener que soportar tus opiniones sobre mi cuerpo que no te pedí. Yo le digo basta tu machismo. Yo marcho porque quiero crecer en un mundo de amor para que nos respeten y nos valoren. Para que las mujeres dejemos de vernos como una competencia y ser funcionales al machismo. Para que podamos lograr una verdadera hermandad para conquistar más derechos sociales, culturales, políticos y económicos. Vamos por más sororidad. Yo marcho por la mujer. Era una parte de lo que es este video con un sinnúmero de consignas que realmente son importantes y muy caras a la lucha de las mujeres. Hoy en día, dentro de todo este espectro de consignas, Norma, ¿cuál es la que te parece más urgente? ¿Cuál es la que realmente necesita ponerse en debate? ¿O realmente tienen que ser todas? Yo creo que la conquista de derechos en general, porque los derechos, bueno, yo ya lo he dicho muchas veces, los derechos están en los papeles, están en los discursos, pero no están en la práctica. Entonces, creo que en general son la conquista de todos los derechos, ¿no es cierto? Ahí cada una expresó lo que le parecía que era más importante para sí misma. Pero en general es esto, es el cumplimiento de esos derechos que algunos están en las leyes, pero que no se cumplen. ¿Esos derechos han sido conculcados, han sido desoídos o han sido desatendidos por décadas, por siglos, o es un fenómeno de la modernidad? No, siempre han sido desatendidos. Es decir, antes ni siquiera estaban, los derechos no estaban, directamente no estaban ni siquiera escritos. Cuando se declaran los derechos en la Revolución Francesa, la mujer que quiere incluir a todas las otras mujeres en esos derechos, la matan a los 2 o 3 días de la Revolución Francesa. Así que quiere decir que nunca a las mujeres las consideraron dentro de los derechos humanos. Norma, una consulta que por ahí puede parecer... Yo siempre con Norma es lindo hablar porque además tiene
digamos, todo el apoyo de corazón de que cuando uno diga algo, diga, no, para, fíjate que es lo que estás diciendo, no hay ningún problema. ¿Es posible que haya mujeres que no estén dándose cuenta o no se den cuenta de que sus derechos están siendo desprotegidos o que realmente no se dan cuenta, no toman conciencia de que no están ejerciéndolos? Sí, hay muchísimas mujeres, inclusive mujeres que hasta han sufrido violencia. Pero dice, no, pero yo feminista no sé, porque parece como que la palabra feminista, la feminista que es una mala palabra, la feminista que lucha por los derechos de las mujeres es una loca. Entonces, mujeres que optan, digamos, por eso nosotros hablamos de sororidad, de esa palabra que está tan de moda ahora. Georgina. Sí, porque los dos grupos que nos juntamos ahora para la marcha, los dos habíamos usado la palabra sororidad. Y esta hermandad, más allá de que a lo mejor uno particularmente no haya sufrido violencia, pero sí estar con la otra, es decir, es una cuestión, por eso la feminista dice, es una cuestión, una lucha política. ¿Por qué es política no partidaria, lógicamente, sino política porque es de la polis, es de todos. Y entonces tenemos que dejar de pensarnos individualmente, lo mismo los hombres, y pensar que es una reivindicación política de las mujeres, de todas las mujeres del mundo. Política, como decía, ¿no? No en el sentido porque de por polis, Pero vale la pena recalcarlo, Norma, me parece, porque cuando vos hablas de política, mucha gente va a decir, vienen a hacer política. Claro, exactamente, pero no es política partidaria, es política, pero en el sentido de que es de la polis, ¿no? De la polis griega, viene de ahí la palabra política, ¿no es cierto? Y los hombres lo mismo, cuando uno da charla, yo muchas veces voy a dar charla, lo primero que me dicen, pero yo ayudo, yo hago la comida, no es individualmente, la lucha es una lucha sociopolítica, podríamos decir, una lucha de todos. Claro, lo que pasa es que, porque digamos, no es solamente para las mujeres. Da la impresión de que si una persona dice, no, pero yo corto el pasto, dice el hombre, claro. ¿no? Yo corto el pasto, bueno, yo preparo la mesa, puede llegar a decir. El problema no es quizás, o en todo caso, podría ser un camino hacia la solución, pero el tema es, cuando la acción individual corre solamente en el marco de un hogar, de un lugar, pero no está reproducido en el resto de la sociedad. En la sociedad, exactamente. Además, el tema del feminismo, de la lucha, ¿no es cierto?, por los derechos y demás, se intersectan con otros muchos derechos, muchas discriminaciones, como es la de la pobreza, ¿no es cierto?, de las religiones en algunos sectores, porque hay que ver también, nosotros no tenemos a lo mejor todas las realidades, pero sí en otros lugares del mundo. Pobreza y el estatus social, que muchas veces también incide, ¿no? Sí, por supuesto. Te voy a hacer una pregunta que me parece importante y te diría de esta forma, para esta región de la provincia de Córdoba, te diría, ¿hasta el color de la piel? Sí, seguro, por eso digo, sí, hay racismo, etnicismo, de todo tipo de discriminación, siempre más para la mujer. Y la pobreza lo mismo, incide mucho más sobre las mujeres que sobre los hombres. Con lo cual ahí, en ese caso, la mujer no es que tiene solamente un problema, sino que tiene varios. Tiene varios, por eso digo que al género se le intersectan o se le cruzan otras discriminaciones que sufren las mujeres. Georgina, sos joven, pero me imagino que si has desembocado en la participación de esta propuesta, es porque hay cosas que has venido viendo. Sí. Y en ese... has venido viendo un mayor interés de las mujeres, de tus amigas, de quizás no tus amigos, pero sí chicas conocidas que de pronto están empezando a darse cuenta de algunas cosas? Sí, por supuesto. De hecho, como te decía recién, en esta lucha siempre me he sentido sola. Incluso, bueno, lo que más me movilizó es que fui a un taller de Norma y en ese taller me di cuenta que se hizo acá dentro del marco del Congreso de Educación. Me di cuenta que había muchas mujeres que estaban luchando y se sentían cansadas igual que yo y pedíamos a gritos basta. Inclusive, bueno, ahora en este grupo de mujeres autoconvocadas somos muchas. Somos muchas las que nos encontramos y en esta lucha colectiva que creemos, por eso utilizamos la palabra sororidad, que debe ser colectiva, porque no solamente buscamos derechos individuales, sino que sea para todas.
Lo que sí creo que es importante es que vos le decías a Norma cuál sería el hecho más importante. O que las aglutine. Claro, quizás. que las aglutines, y no hay uno solo, hay muchos. Y hay décadas de violencia, sobre todo, por eso te decía que nos convoca el dolor, la injusticia. Y bueno, y esto de importante de los seres humanos nos comunicamos a través del lenguaje y de poner en palabras todo lo que hemos pasado las mujeres. Inclusive Norma decía, algunas mujeres hemos sufrido violencia y otras no. Me parece que no, todas. Todas de alguna manera sufrimos. O sea, una mayor o menor escala, claro. Exactamente, a lo mejor podemos en mayor o menor escala en una violencia física, llegar a una violencia física, pero todas estamos atravesadas por la violencia. Violencia que, perdón, ¿no? Sí. Violencia que también afecta a los hombres, porque a veces quizás acá se pone sobre la mesa lo que se denomina como el patriarcado, ese sistema de dominación que ejerce la masculinidad de los hombres, pero de lo cual también los hombres son víctimas. Tal cual, nosotros charlamos mucho sobre esto, sobre la libertad de las masculinidades. Yo tengo un hijo varón y bueno, y todavía me cuesta, por ejemplo, hace poco fue un negocio y agarraba una moto rosa. Y yo digo, ¿se la compraría? Porque obviamente el machismo, el patriarcado me atravesó, crecí en esta cultura, pero lo que pide el feminismo, también esto, la libertad de las masculinidades, que el hombre pueda elegir el color que quiera, pueda llorar, pueda pedir en una cena, vamos a media. No se tiene que ser sí o sí el sostén de la casa. Que eso es otra de las trampas, ¿no? Claro. Que por ahí incurre el hombre, porque creo que vos lo habías comentado alguna vez, Norma, o no sé de dónde lo habré sacado, pero por ejemplo el hecho de que se use el color rosa o el color azul para distinguir, en realidad fue una iniciativa de una empresa privada de Estados Unidos que empezó a vender sus productos con una división, digamos, de esa producción, pero con un fin meramente comercial que después empezó a popularizarse. Entonces crecimos con la idea de que el rosa es para la mujer, pero en realidad es una idea que hay que desinstalar urgentemente, porque los colores son para todos, los juegos son para todos. Claro. Claro. No hay juguetes para niños y hay juguetes para niñas. Antes de ir al corte les voy a proponer un video que traje, que lo reproduje cuando vino una gran luchadora de la ciudad de Villa María hace aproximadamente 4 años. Son unos chicos italianos a los que se les pide que le den una cachetada a una mujer. Es muy famoso, pero seguramente, como dice Mirta Legrand, el público se renueva. Quizás haya gente que por primera vez lo va a ver y después lo discutimos. Come ti chiami? Pietro, Fulvio, Domenico. Quanti anni hai? 11, 9 e mezzo, 7, 8. Che vuoi fare da grande? Il pompiere, il calciatore, il pasticcere, il poliziotto, il pizzaiolo. Perché? Perché voglio costruire la casa dei miei sogni. Perché mi piace inguagliare. Salvo le persone, che non piace la pizza. E lei è Martina. Che ti piace di lei? Gli occhi mi piacciono, le sue scarpe, le sue mani, i suoi occhi, i suoi capelli. Sensibilità solo i capelli. Tutto. Sarebbe lei bambina. Mi fidanzerei. E ora falle una carezza. Falle una boccaccia.
ora dalle uno schiaffo. Uno schiaffo forte. Uno schiaffo. Dai. No? No. Oh. Ce lo do. No. No. No? E perché no? Perché lei è femmina. Non ce la posso mai dare. Perché le femmine non si picchiano. Perché così si fa male. E perché Gesù non vuole far picchiare. Prima cosa è bellina e non gliela posso dare. Perché è una ragazza. Perché sono contraria alla violenza. Si dice anche le donne non si devono toccare nemmeno con un fiore. E perché è brutto. Oppure con un mazzo di fiori. E perché sono uomo. Dalle un bacino. Lo posso dare sulla bocca o sulla guancia? Gobernar es hacer, y lo hecho está a la vista.